Gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Buenas tardes. ¿Cómo están? Con esa alegría los invito a todos que nos congreguemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de Dios Padre Todopoderoso, el amor de Cristo nuestro Señor y la fuerza del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Dice la palabra de Dios que el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, acerquémonos al Señor con un corazón contrito y humilde e implorando misericordia por nuestros pecados. Inclinemos la cabeza como signo de conversión. Y digamos conscientemente: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisiones, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, las culpas perdone y nos lleve a la vida eterna. Siguientes intenciones. En acción de gracias a Dios por el cumpleaños de Brian Ballesteros. Intención su madre Mercedes Ballesteros. ¿Está Brian ahí? En acción de gracias a Dios por un año más de vida de Sergio Castillo Pavón. En sus 20 años. Oramos por el descanso de Sebastián Rivas Rodríguez, tercer día de fallecido, y por todos los hermanos enfermos, de nuestras familias, de nuestra comunidad, para que reciban del Señor el don de la salud que tanto necesitan. Oh Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde la ternura de tu amor en nuestros corazones, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura de la profecía de Ezequiel. Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Así pues, tú, hijo de hombre, prepara tu equipaje para el destierro y emigra en pleno día, a la vista de todos. A la vista de todo, emigra a otro sitio. Tal vez así comprendan que son un pueblo rebelde. Sacarás tu equipaje de deportado en pleno día, a la vista de todos. Partirás al atardecer, a la vista de todos, como quien va al destierro. A la vista de todos, abres una brecha en el muro y saca por allí tu equipaje. Cárgalo al hombro a la vista de todos. Sácalo en la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver la tierra, porque hago de ti un signo para la casa de Israel. Yo hice todo lo que me había ordenado. Saqué mi equipaje como quien va al destierro, en pleno día. Al atardecer abrí una brecha en el muro con las manos. Lo saqué en la oscuridad y me lo cargué al hombro, a la vista de todos. A la mañana siguiente me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que hacías? Pues respóndeles. Esto dice el Señor Dios. Este oráculo toca al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que vive allí. Di, yo soy un signo para ustedes, como yo he hecho, así harán con ellos. Serán deportados, irán al destierro. El príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el equipaje en la oscuridad. Saldrá por una brecha que abrirán en el muro para sacarlo. Se cubrirá la cara para no ver su tierra con sus propios ojos. Palabra de Dios. No olviden las acciones del Señor. No olviden las acciones del Señor. Ellos tentaron al Dios Altísimo y se rebelaron negándose a guardar sus preceptos. Desterraron y traicionaron como sus padres fallaron con un arco engañoso. No olviden las acciones del Señor. Con sus altos aros lo irritaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios los oyó y se indignó, y rechazó totalmente a Israel. No olvides las acciones del Señor. Abandonó sus valientes al cautiverio, su orgullo a las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espada, encolerizado contra su heredad. No olvides las acciones del Señor. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus decretos. Esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Jesús, Pedro a Jesús le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas
con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor lo mandó que lo vendieran a él con su mujer y a sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, suplicando, diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado, aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió a la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a sus verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Se puede, Señor. Seguimos en la semana 19 del tiempo ordinario, donde la liturgia de la palabra nos sigue instruyéndonos a nosotros en cuanto a la identidad de Jesús y lo que implica en esa experiencia de conocimiento, lo que distingue al cristiano que lo está siguiendo. Por eso no solamente son actitudes exteriores, o de la diadema que uno hace, o de las oraciones, sino también propiamente de la actitud que dice, de la actitud, digamos, de aquella cualidad máxima, que dice que uno tiene una comunión clara con Dios, que dice que uno tiene una fe muy profunda, no como la de Pedro el domingo, que Señor, si eres tú, llámame a ti, y va y empieza a dudar, y empieza a tener miedo, y el viento contrario, y empieza a hundirse. Lo que siempre distingue que uno tiene una fe profunda, comunión con Dios, es el perdón. ¿Cuál es? El perdón. El perdón. El perdón es lo que expresa que uno tiene una hermandad, uno tiene una comunión, uno tiene una amistad con Dios. Porque Dios siempre es perdón. Lo que no significa ahora es que, Padre, entonces nos hacemos los locos de pronto ciertas actitudes o situaciones. No se trata de eso, sino se trata de que aquellos resentimientos, aquellas actitudes que son contrarias a la fe, no pueden crecer en nosotros. De hecho, es interesante el libro de Ezequiel, esa figura que dice: hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Esa figura de hijo de hombre, ¿qué significa eso? Vivir de acuerdo a la razón de Dios. Por eso Jesús dice hijo de hombre, que se refiere a él porque hace la voluntad en esa razón de tener esa filiación con el Padre. Entonces el perdón es mantener siempre esa razón y esa fe con Dios. Hijo de hombre, vivir de acuerdo a la naturaleza de Dios. ¿Cuál es, Padre? Esa misericordia, esa santidad y principalmente el perdón. ¿Por qué muchas veces no perdonamos? Porque nos falta fe.
nos falta fe. Entonces en el corazón habita más el resentimiento, habita más el odio, el rencor. Padre, pero esa persona fue la que me hizo daño, esa persona fue la del pasado, que me hizo aquello, me hizo lo otro, no lo puedo perdonar. ¿Quién se termina enfermando al final? La persona que no perdona. Cuando se habla de perdón, no significa que ahora tú vas a estar enojado con esa persona que tuvo esa situación. Se trata de que interiormente la razón del perdón, de esa comunión con Dios, transforme esos sentimientos, o como le decía la hermana, esas pulsiones que son contrarias a la vida del cristiano. Jesús le contesta, no te digo hasta 7 veces. Pedro como que estaba preocupado, de pronto, ¿cuántas veces tengo que perdonar? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Yo por qué siempre tengo que perdonar? Esa es la pregunta. Porque todos, absolutamente todos, somos frágiles. Nadie es perfecto. Aquí ninguno camina por el aire, ¿o sí? Ninguno. Siempre la fragilidad nos acompaña, los roces, las indiferencias, lo contrario. Pero, ¿qué hay que hacer? Quedarnos ahí entonces que eso crezca. Que crezca ese odio, esa división, ese rencor. No puede. No puede crecer. Por eso siempre hay que perdonar. Por eso la oración, la comunión, todo esto nos ayuda a que esa fe se incremente en nosotros. Porque una de las cosas que más destruye a la persona, destruye la familia, destruye la comunidad, destruye un país, es la falta de perdón. Es la falta de perdón. Al empezar a ajustar, le presentaron a uno que tenía 10,000 talentos de debida. Como no tenían con qué pagar al Señor, mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. La deuda era inmensa, dice la palabra. El criado arrojándose a sus pies le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Fíjese que él se arrodilla, dice la palabra. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar. ¿Lo dejó qué? Entonces le dio una razón. Y de acuerdo a esa razón, él tenía que vivir eso, lo que hizo el rey por él. Si a mí Dios me perdona, yo siempre tengo que perdonar, porque esa es la naturaleza de Dios. Y como hijo de Dios y creyente y bautizado, tengo que vivir de acuerdo a esa naturaleza. Si no, entonces he perdido el tiempo. Dice la palabra de Dios, perdonando la deuda, pero al salir, el criado aquel que encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, agarrándolo, estrangulando, diciendo, págame lo que me debes. Fíjate, pensemos un momento que tú sales de la misa. Dios te perdona todo, te chévere acá, y vas a tu casa y cuentas. Y entonces, no se aprovechó, no se vivió de acuerdo a la razón. La fe, entonces, solamente es parafernalia, o solamente es exterior, o solamente es hipocresía. Pero todo se puede resolver. Por eso la oración es importante, para ir sanando cosas interiormente e ir perdonando. Cada vez que uno conoce más a Dios, entiende primeramente su fragilidad y también comprende la fragilidad del otro. Págame lo que me debes. El compañero arrastrándose a sus pies le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. ¿Qué sacamos de aquí? Siempre lo que va a distinguir es esa misericordia, esa fe capaz de transformar todo odio, resentimiento. ¿Vale? ¿Por qué? Otra vez, porque somos frágiles. Somos frágiles. A veces por el pensamiento matamos al hermano, al vecino. Y eso no puede suceder por la falta de oración. Falta tener conciencia
de naturaleza de lo que somos, hijos de Dios. El compañero, sus compañeros al ver lo ocurrido quedaron consternados y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Entonces, esto se puede traducir siempre como esa oración que hace la comunidad para que se dé el perdón, para que se dé la justicia, básicamente. Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me rogaste. No debías, dice la palabra, no debías tú también tener compasión de tu compañero como yo la tuve compasión de ti. De acuerdo a la razón de Dios, de acuerdo a la fe que se vive, a la fe que se profesa, a la fe que se celebra, a la fe que se comulga. Por eso dice al final, el Señor indignado le entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si cada uno no perdona de corazón. ¿A quién? A su hermano. ¿A quién? A su hermano. Si no perdona. Si no perdona. Entonces, la idea es, uno se cuestiona, que uno mire hacia adentro. San Juan Bosco decía que el pecado es como ir al zoológico. Tú vas al zoológico y ves a ti de pequeño al león pequeño. Cuando son pequeños tú los puedes manipular, pero una vez que crecen, ¿quién manipula a quién? Lo mismo pasa con el resentimiento, porque siempre no hay personas perfectas, perfecto es solo Dios, pero en esa perfección ellos aman y nos perdonan. Imagínense de pronto que Dios actuara solamente por una fe que sea pura, una fe que sea límpida, una fe que sea diáfana, imposible que esté con nosotros, porque estamos en un camino y un proceso, pero lo que implica es siempre ir formándonos, que Cristo se forme en nosotros en esa misericordia, en esa fe siempre que se expresa en aquello que siempre busca destruir, dividir y dañar. Que la palabra del Señor habite siempre en nuestro corazón. Amén. Amén.